ganado muchos regalos. Hemos conocido a Isabel Hernández. Exacto, Fernández. Empezó a los 7 años a practicar. Sí, ya sabía. El judo empezó en Japón. El salón es más importante. Es el respeto a los compañeros. Es el respeto a los compañeros. El judo que no se pega. En el judo se moviliza. Se agarra y se moviliza en el judo. Se agarra y se moviliza el judo. Ganó muchas medallas. Participó en las Olimpiadas. Y- Una de oro y otra de bronce. ¿Cómo consiguió todo eso? Con mucho esfuerzo. Buenas tardes, señores y señoras, desde Teledeporte, martes 15 de marzo. Nos han venido a visitar un grupo de niños y niñas del colegio del Antonio Fernández y dicen que han aprendido un montón de cosas sobre una estrella del baloncesto de la selección española femenina. Gema, ¿cómo se llama la jugadora del baloncesto femenino? Amaya Valdebono. Felipe, ¿dónde nació esta jugadora? Madrid Alcuendra. Sulimán, ¿cuántos años tiene actualmente esta jugadora? Muchísimos. Isabelita, ¿esta jugadora cuántas canastas metió? Muchísimas. Guayar, ¿qué número lleva Amaya Valdemoro en su camiseta? El 13. Alfonsito y Falay, ¿de qué posición juega esta jugadora? Dalero. Amparito, Que lo dice la en uno de los partidos, ¿qué le pasó a esta jugadora? Se cayó y se rompió las muñecas, Amparo. Y a ver, Ainara, cuando tenía 18 años, ¿qué le pasó a esta chica? Que su madre murió por un cartel. ¿Y ella se quedó en su casa triste, compungida, llorando? ¿O salió y siguió jugando y metiendo canastas? Abel y Yumara y Francisco. ¿Cómo es esta jugadora? A ver, Yumara. Muy bien. Bueno, pues con toda esta información damos por concluido el programa y seguiremos aprendiendo y haciendo muchas cosas sobre esta jugadora. La clase de primero ha conocido a Sandra Sánchez y a Ashley Violet. Os presentamos a Sandra Sánchez, la que nació en Toledo y es española. Sandra es karateca. Cuando era pequeña se quería apuntar a baile, pero no quería, era karateca. Y fue campeona hasta que ganó muchos premios. Ali Violet nació en Estados Unidos. Era sorda y le gustaban mucho las motos. Sus amigos le dijeron que para eso tendrían que escuchar los ruidos de la moto, pero ella dijo, voy a intentarlo. Al final lo consiguió y ganó muchos premios. Hola, somos la clase de segundo. Nos han retado a hablar de dos mujeres deportistas. Esta es Gisela Pulido. Con 10 años ganó el primer campeonato de juicio del mundo. Es conocida por conseguir 10 campeonatos mundiales. En el 2020 dejó todo para preparar los Juegos Olímpicos.
Esta es la otra mujer deportista, Beatriz Bio, y es conocida por ganar los Juegos Paralímpicos. Perdió los brazos y las piernas por la meningitis. Y ahora es una defensora de las vacunas. Somos la clase de cero. Hemos trabajado con Ona Carbonell y Nadia Comaneci. Ona Carbonell nació en Barcelona el 5 de junio de 1990. Su profesión es nadadora. Estuvo en la Universidad Ramon Llull. Empezó a nadar a los 10 años en el Club Guildford. Participó en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, donde consiguió 2 medallas. También ha conseguido medallas en otros campeonatos. Nadia Comaneci nació en Rumanía el 12 de noviembre de 1961. A los 14 años consiguió un 10 perfecto en los Juegos Olímpicos de Montreal. Tenía que entrenar 6 horas al día, los 7 días de la semana, porque su entrenador quería la perfección en sus gimnastas. Al final escapó a Estados Unidos, donde fue una mujer libre. Edurne Pasaban, mujer que es ingeniera, alpinista, madre y ha publicado algunos libros. Empezó en su pueblo, luego escaló Los Pirineos, los Alpes, los Andes. Fue la primera mujer en escalar los 14 8000. Hola chicos, hoy vamos a hablar de Marta da Brasil. Y a ella su deporte favorito era el fútbol. Y entonces le ficharon para jugar en su equipo de Brasil. Y luego la ficharon a Suecia. A ella le insultaban mucho porque le gustaba el fútbol y era una persona muy humilde. Luchó mucho para jugar en un equipo europeo. Lidia Valentín es una de las deportistas españolas de halterofilia de 75 kilogramos y ganó el Campeonato de Londres en 2012 y el Campeonato Mundial. Y en 2017 y 2018 ganó el Campeonato de Tetracampeona Europea. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos y ha obtenido una medalla de oro, plata y bronce, y los ha ganado en Pekín, Río de Janeiro y Londres. Y en el Campeonato de Londres de 2012 quedó cuarta, pero por los pajes de sus compañeros fue subcampeona y campeona mundial. Ha ganado 4 medallas en halterofilia. 12 medallas del Campeonato Europeo de Halterofilia. Venus y Serena entrenaban mucho y vivían para jugar tenis. Nacieron en Estados Unidos. Richard llevaba un canasto de pelotas de tenis y enseñaba a sus hijas a jugar. En Compton había pandillas que a veces causaban problemas, pero cuando veían a Venus y Serena jugar tenis se sentían inspiradas. Eran tan fuertes que su papá aseguró que iban camino a convertirse a las mejores tenistas del mundo. Y eso fue justo lo que ocurrió. Ambas hermanas han sido las número 1 del mundo. María Belmonte García es una nadadora española campeona olímpica del Mundial Europeo. Compite en las categorías de estilos libres mariposa. Ha competido en 3 Juegos Olímpicos. El debutó con 17 años en el Palacín de 2008. Su segunda participación fue en Londres. Ganó una medalla de plata, rebajada a 4 segundos el récord de España. Lo más reciente en Río de 2016, ella corrió 200 metros mariposa y es campeona mundial europea. Compitió en campeonatos y ganó 6 medallas olímpicas en 4 años. Había una vez en la India una niña que se llamaba Mary y su familia era pobre y ella comía arroz con verduras todos los días porque no tenían tanto dinero para comprar carne. Y una vez se le acercó un boxeador que era profesor para boxear y Mary le preguntó que si podía boxear y él le aceptó y desde ahí Mary
empezó a ganar medallas y todo eso. Mary por fin pudo ayudar a sus padres, como siempre había soñado. Mary empezó a ganar medalla tras medalla. Sus padres no lo sabían hasta que miraron sus peleas por televisión. Después, Mary ganó medalla tras medalla hasta las Olimpiadas y su comunidad estaba muy orgullosa de ella.